Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este webinar. Antes de comenzar, quisiera que por el chat me escribieran si me escuchan perfectamente. También saber de qué parte del mundo nos están viendo y nuevamente bienvenidos a todos. Entonces, ahí si pueden dejar su mensajito, estaría perfecto. ¿Me escuchan? Listo, perfecto. Listo, bienvenidos a todos a este nuevo webinar con Microsoft. Esta es un tema de productividad empresarial con Copilot. Sabemos que son herramientas que hoy en día nos van a aportar mucho a nuestros temas de productividad. Entonces, bienvenidos desde Costa Rica, desde México. Bueno, bienvenidos a todos desde Perú, bienvenidos. Antes de comenzar, quiero presentarles a nuestro equipo estratégico de Microsoft, a Javier Ramos y Henry Gamboa, que nos van a dar una breve introducción antes de iniciar con el webinar. Entonces, adelante, Henry y Javier. Gracias, Andrés. Bueno, igualmente, muy buenos días a todos. Gracias por estar por acá en este nuevo webinar. Como bien lo decías, Andrés, bueno, el tema de hoy es un tema que está muy de boca en boca, ¿cierto? Que es todos los temas de inteligencia artificial. Vamos a ver hoy, digamos, algunos detalles de cómo podemos gobernar todo el tema, digamos, de inteligencia artificial en nuestras organizaciones, que por supuesto eso brinda muchísimo valor, tomar control justamente de la misma inteligencia artificial, que es importante. Por acá los acompaña Javier. Tengo aproximadamente unos 20 años de estar en este mundo de tecnologías y de tecnologías de información, profesional en tecnologías de información y bueno, dejarles por acá el chat abierto y que pues nos escriban cualquier consulta, cualquier duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto por acá se la resolvemos. Y bueno, adelante Henry, gracias por estar por acá nuevamente. Gracias Javi, equipo. Buenos días a todos. Darle la bienvenida a este espacio que tenemos preparado para ustedes. Indicarles que siempre estamos programando iniciativas de este tipo con temas de tendencia y para eso estamos para servirle. Como dice Javi, estamos a un clic de distancia y estamos para servirle. Perfecto. Entonces, ya para iniciar, les quiero presentar y darle el paso y la bienvenida a nuestro speaker, Jorge Trinidad. Él es un experto en desarrollo de sistemas bancarios con más de 17 años de experiencia en el mercado, en la industria. Él es especializado en tecnologías móviles, backend y sistemas IBM AI y está certificado en Azure AI, Cloud, DevOps, IBM Contributor y Scrum. Entonces, él es un apasionado por la innovación, las buenas prácticas y la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, no siendo más, Jorgito, te doy la bienvenida y somos todos tuyos. Gracias, Andrés. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Veo que tenemos un público bastante variado a nivel de países y ciudades. Esto es bastante bonito, es bastante gratificante. Y como lo mencionan los compañeros, hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante importante y de muy en tendencia hoy en día. Y es básicamente Microsoft 365 Copilot Business. Y vamos a enfocar un tema en donde vamos a hablar sobre lo que es la productividad y cómo podemos gobernarla, qué herramientas tenemos, cómo podemos sacarle el provecho a Copilot Business dentro de nuestra organización. Y para esto, pues evidentemente vamos a tener algunos puntos o algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en consideración. Y uno de estos principales aspectos es el reto de la productividad actual. Nosotros, evidentemente, en la actualidad tenemos algunos retos significativos que se nos presentan en el día a día en las organizaciones y tenemos que aprender a no solo lidiar con ellos, sino a superar estos obstáculos y empezar a trabajar con productos más robustos, más automatizados, que nos generen o que nos permitan a nosotros enfocarnos en las actividades que entreguen mayor valor para la organización.
algunos puntos, algunos retos a la productividad que tenemos hoy en día. Quizá como primero podríamos mencionar las tareas repetitivas y la pérdida de tiempo. Hoy en día los trabajadores dedican más del 60% de su tiempo a tareas operativas, como por ejemplo responder correos, buscar archivos, preparar recortes o preparar reportes como tal, agendar reuniones, entre otras cosas, ¿verdad? También tenemos tareas que, aunque sean necesarias, evidentemente, no aportan directamente al valor del negocio. Consume tiempo que podría dedicarse a tal vez procesos de innovación o estratégicos que nos relacionen con nuestros clientes, ¿verdad? En promedio, un profesional pierde más o menos hasta 1.5 horas al día, ¿verdad? Buscando información, rehaciendo un contenido que muchas veces ese contenido ya existe actualmente. Entonces, es muy importante tener visualizado estos factores que pueden generar tareas que son repetitivas y que nos pueden generar pérdidas de tiempo, que tal vez si sumamos esos pequeños actividades a lo largo del día, nos vamos a dar cuenta que consumen gran cantidad de nuestro tiempo, ¿verdad? Otro punto importante en estos retos a la productividad que tenemos son las brechas de colaboración, ¿verdad? En entornos híbridos y distribuidos, los equipos tienen algunos, o vamos a ver cómo decirlo mejor, se enfrentan a algunas situaciones como por ejemplo dificultades para mantener la sincronía en sus tareas y en sus entregables. Esa comunicación entre los equipos pues tiene un costo significativo de tiempo, ¿verdad? Reuniones que a veces son poco efectivas, con seguimientos deficientes. Es decir, muchas veces nos pasa que entramos en una reunión y salimos de dicha reunión y normalmente pensamos o analizamos y decimos que esa reunión casi que fue una pérdida de tiempo o que nos consumió demasiado tiempo para llegar a un producto al cual no le vamos a dar un seguimiento adecuado para ver la posibilidad de, evidentemente, pues tener este producto, ¿verdad? Y aquí es muy importante tener identificado estos aspectos, ¿verdad? También hay silos de información. El conocimiento muchas veces se queda en correos, en chat o en documentos aislados, ¿verdad? Lo cual es muy riesgoso porque al final la información queda pues distribuida o establecida en algunos silos completamente aislados, ¿verdad? De todo lo que es en la empresa o la organización como tal, ¿verdad? Esto al final lo que va a provocar es que va a generar un retrabajo porque la baja visibilidad evidentemente provoca que reprocesemos y retrabajemos esta información o en el peor de los escenarios o en el peor de los defectos, pues generemos decisiones mal informadas, ¿verdad? O desinformadas como tal. Otro punto importante dentro de estos retos de productividad es la oportunidad que tenemos con la IA contextual. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros todos estos puntos los podríamos atacar o podríamos trabajarlos de manera adecuada a través de la IA contextual. Básicamente, la inteligencia artificial aplicada en el trabajo diario no solo automatiza, sino que también entiende el contexto. Y aquí es muy importante porque una vez de que la inteligencia artificial entiende el contexto en el que estamos trabajando, pues le permite saber qué es lo que nosotros estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo y qué necesitamos para lograr nuestro objetivo. Entonces, al tener ese contexto, pues evidentemente nos permite llevar y tener aspectos meramente productivos que nos van a agilizar nuestro proceso para llegar a esa etapa final o ese producto final. Con Microsoft 365 y Copilot Business, evidentemente es un ejemplo de lo que tenemos de IA contextual. Evidentemente, Copilot nos va a ayudar a redactar, a resumir, a analizar y a colaborar de forma más inteligente con los instrumentos que tenemos a mano a nuestra disposición, ¿verdad?
Evidentemente, Copilot pues se va a adaptar a nuestro estilo de trabajo, la forma en la que nosotros hacemos las cosas y al contenido con el que nosotros trabajamos, ¿verdad? Esto es básicamente apoyándose en este entorno contextual que les estoy mencionando, ¿verdad? Y al final todo este proceso, pues evidentemente lo que nos viene a generar es a liberarnos tiempo para que nosotros tengamos un enfoque en lo que realmente importa o en lo que realmente estamos necesitando como organización. A nivel de Microsoft 365 Copilot Business, pues Microsoft Copilot básicamente es un asistente de inteligencia artificial integrado directamente en las aplicaciones de productividad de Microsoft 365, como por ejemplo Word, Excel, Outlook, Teams, PowerPoint, entre otros muchos productos ya propiamente de Microsoft, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros tengamos claro que Microsoft 365 no es un chatbot, ¿verdad? Es una inteligencia artificial contextualizada que trabaja con nuestros correos, con nuestros documentos, en nuestras reuniones, trabaja con nosotros, con nuestros datos como tal, para ayudarnos a crear, a resumir y a colaborar de manera más eficiente con nuestros entornos, con nuestros compañeros y en pro de un producto más completo para la organización, ¿verdad? Al final podemos decir de que Microsoft 365 Copilot está integrado en lenguaje natural y tiene diferencias con la IA tradicional que normalmente se lleva, ¿verdad? Veamos acá un poquito lo que es el diagrama de cómo se comporta Microsoft 365, Microsoft Copilot 365, y por qué es importante que nosotros entendamos esto, porque nosotros vamos a saber qué está realizando Microsoft Copilot por debajo, porque si Microsoft Copilot trabaja con nuestra información, pues evidentemente la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿tengo seguridad de que mi información está bien? ¿Qué aspectos son los que pueden vulnerar todo este proceso que nosotros tenemos a nivel del uso de inteligencia artificial dentro de mi productividad organizacional? Y la respuesta es muy sencilla con este diagrama. Si nosotros vemos a nivel del diagrama, vemos en la paquetería de Microsoft 365 que podemos tener como Outlook, PowerPoint, Teams, Excel, Word. Todos estos evidentemente van a generar un request y una solicitud a Copilot, ¿verdad? Esta solicitud pues es información que viaja encriptada por HTTPS, por protocolo seguro, en donde nosotros vamos a estar confiados y tranquilos de que tiene todas las medidas de seguridad y de encriptación del aplicativo, ¿verdad? Como tal para su comunicación. Una vez viaja al centro de Copilot, al centro de Copilot, pues del centro de Copilot va y valida con Microsoft Grant y recompila ese contexto empresarial del usuario que tenemos nosotros dentro de nuestros permisos de Microsoft 365, lo cual es muy importante. No es de que la inteligencia artificial tiene acceso a todo, no. La inteligencia artificial que yo estoy usando tiene acceso única y exclusivamente a la información a la cual yo tengo acceso como usuario, ¿verdad? Es decir, Microsoft Copilot al final accede al Microsoft Graph, ¿verdad? Para establecer cuál es el índice semántico para el procesamiento de toda la información que nosotros tenemos o estamos manejando, ¿verdad? Básicamente, tenemos esa comunicación con Microsoft Graph, generamos el contexto con toda la información, esa información vuelve a viajar de manera integrada, encriptada, perdón, a lo que es Microsoft Copilot, y de ahí pasamos a un Large Language Model del modelo de inteligencia artificial que utiliza Microsoft Copilot. Si nosotros observamos el diagrama, este modelo todavía está dentro de todo el ecosistema de Azure, del entorno empresarial en el que nosotros estamos. La inteligencia artificial como tal queda fuera de nuestro entorno empresarial, por lo cual significa que nuestra inteligencia
artificial o la inteligencia artificial que estamos utilizando no va a consumir, no va a aprender, no va a generar nuevo conocimiento con base en nuestra organización y en nuestros datos, sino que aquí hay un gran filtro que envía la información adecuada y envía la información que se necesita solo para la respuesta propiamente de la inteligencia artificial. Esto, lo demás, lo procesamos a nivel interno en un entorno seguro, el cual a su vez, pues evidentemente envía una respuesta con el procesamiento hasta llegar a nosotros a la paquetería de Office que evidentemente estamos utilizando o que estamos aplicando. Entonces, si ven el proceso evidentemente toma en contexto y toma en análisis todo lo que es el entorno de Microsoft. Ya en el momento que nosotros estamos trabajando con Microsoft 365, pues evidentemente tenemos establecido y contextualizado todos los componentes de seguridad dentro de la organización para hacerlo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final nosotros decimos que estamos utilizando una inteligencia artificial, un agente inteligente de inteligencia artificial que cumple con todas las regulaciones de nuestra organización. Entonces, aquí evidentemente es un punto muy importante que tenemos que tener en consideración. Al final, la información del cliente, la información nuestra, no es usada ni almacenada para entrenar algún modelo, lo cual es muy importante, y la instancia de Azure OpenAI es mantenida por Microsoft como tal, por lo que OpenAI, que es la inteligencia artificial que está por detrás, no tiene acceso a la información ni al modelo con el que estamos trabajando. Entonces aquí logramos tener ese protocolo, ese estándar de seguridad que nosotros estamos necesitando dentro de nuestras funciones y dentro de nuestros procesos internos organizacionales, lo cual nos permite nosotros asegurar con toda tranquilidad que puedo utilizar la inteligencia artificial, puedo utilizar mi agente inteligente sin tener preocupaciones de seguridad, de gobernanza y de control de información como tal. Ahora, es muy importante que sepamos que podemos activar Microsoft Copilot, ¿verdad? Dentro de los procesos o dentro de las configuraciones que nosotros tenemos. Pero aquí la pregunta que en realidad nos podemos hacer o que nos vamos a hacer es ¿dónde podemos activar pues Copilot de estudio dentro de nuestros aplicativos? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos irnos a algunos puntos específicos dentro del proceso de activación de nuestras licencias para que tengamos el complemento funcional. Pero ¿en qué herramientas? La pregunta quizá aquí más importante es ¿qué herramientas son las que puedo trabajar con Copilot, con Microsoft Copilot? Y básicamente aquí las vamos a ir enumerando y vamos a ir mencionando qué son los aspectos o bondades que nos da Microsoft Copilot dentro del sistema, ¿verdad? Dentro del flujo. La primera que podríamos mencionar son los usos claves que tenemos en Microsoft Word, ¿verdad? A nivel de Word nos permite una redacción inteligente, generar borradores completos o a partir de una simple indicación en lenguaje natural, que nosotros le digamos, necesito una carta de recomendación para una persona, para X persona, que trabajó conmigo en X tiempo y que era muy buen trabajador. Y ya con esto la inteligencia, pues Copilot, te genera un pequeño borrador, te genera un borrador bastante completo de cómo podemos redactar esa carta y cómo podemos tener esa carta ya redactada dentro de nuestro proceso, ¿verdad? O por ejemplo, otro ejemplo de esta redacción inteligente, redactan una propuesta del servicio basado en el resumen del documento. Vean cómo aquí ya le pido que haga un análisis del documento, que haga un resumen del documento y con base en ese resumen me genere una propuesta. Ya automáticamente, pues Copilot nos lo hace, ¿verdad? También le podemos tener la ayuda a nivel de resúmenes automáticos, extrae puntos claves de la documentación, de documentos largos y extensos en tan solo segundos, ¿verdad? Lo cual aquí
evidentemente pues nos ayuda a nosotros a que no perdamos tiempo leyendo y analizando un documento de más de 100 páginas, de 200 páginas, de 300 páginas, en donde luego tenemos que hacer un resumen de lo que analizamos. Estas son tareas que nos pueden llegar a durar días y con Copilot nosotros lo podríamos hacer en segundos como tal, ¿verdad? La reescritura de contenido, nosotros podemos utilizar a Copilot dentro de Word para que nos reescriba un contenido, nos mejore un tono, nos ayude a expresar las ideas con mayor claridad, el estilo de texto existente, la forma que puedo decirle que sea persuasivo, que sea formal, que sea un tono directo, que sea incluso un tono confrontativo, en donde evidentemente Copilot pues nos va a reestructurar nuestro contenido para que evite o nos ponga el tono adecuado en el texto que estamos expresando, ¿verdad? Otro de los puntos de los usos claves que tenemos es el completado de información. Integramos datos desde correo, reuniones o documentos relacionados sin cambiar de aplicación. Es decir, yo desde Word le puedo decir, vaya y analice los correos que me mandaron el día de ayer y hágame un resumen sobre esta y esta otra información. Y Copilot lo hace sin necesidad de que yo me haya salido de Word como tal, ¿verdad? A nivel de PowerPoint, los usos claves que podemos tener en PowerPoint es, por ejemplo, la creación de presentaciones desde texto. Nosotros podemos crear una presentación completa desde un texto en lenguaje natural que nosotros le solicitemos. Podemos decirle, genéreme o complétame una presentación a partir del documento Word tal, y él automáticamente va a generarnos una presentación con el contenido resumen del documento Word que estamos indicándole, ¿verdad? Podemos decirle diseño automatizados, por ejemplo, le podemos decir que nos aplique algún estilo, que nos aplique una gama de colores, un diseño visual de forma profesional, evidentemente con un solo clic, ¿verdad? Que tenemos a través de Copilot. Podemos pedir sugerencias de contenido, como por ejemplo, proporcionarme algún texto para alguna diapositiva, proponernos algún título, alguna descripción o algún punto clave dentro de la misma presentación, ¿verdad? Y al final también, pues, nos puede servir para lo que es la parte de resúmenes visuales, como por ejemplo, convertir datos que tengamos, información que tengamos, y representarlas visualmente fácil de interpretar y entender a través de gráficos, a través de dibujos. Él básicamente se va a encargar de analizar la información que nosotros tenemos y buscar la manera más sencilla de interpretar por parte del lector, ¿verdad? Otro uso clave que podemos tener con otra de las herramientas es a nivel de Excel. Pues evidentemente con Excel nosotros podemos hacer análisis de datos en lenguaje natural. Nosotros le podemos hacer preguntas como ¿cuáles son los productos más vendidos en este trimestre? Y Copilot pues evidentemente va a generar el gráfico y nos va a generar todo el informe correspondiente que se necesita para sacar cuáles fueron los productos más vendidos. Nosotros también podemos solicitarle ayuda en la generación automática de fórmulas. Podemos pedirle que nos genere alguna fórmula que nosotros no conozcamos o que no recordemos muy bien cómo era la sintaxis como tal. ¿A quién no le ha pasado que estaba trabajando con Excel y no recuerda más o menos cómo era una fórmula? Sabe que existe una fórmula, que hay algo en Excel que te lo hace, pero no recuerda exactamente en dónde era que estaba o cómo era que podíamos utilizarlo. Entonces podemos hacerle esa petición directamente a Copilot y Copilot se encargará de aplicar la fórmula y la regla adecuadamente, ¿verdad? Podemos utilizarlo como, por ejemplo, para identificar patrones o tendencias que nosotros veamos. Por ejemplo, cuando tenemos grandes volúmenes de datos, nosotros le podemos decir que nos identifique correlaciones, que nos destaque anomalías, sin generarnos fórmulas, sin que tengamos que generar nosotros fórmulas complejas, ¿verdad? Podemos decirle también que nos ayude con la creación de tablas dinámicas, con la creación de gráficos
y también con la limpieza y transformación de los datos, lo cual también es muy importante para el proceso que nosotros vamos llevando normalmente de análisis de datos en un archivo de Excel, ¿verdad? Otra de las herramientas que podemos tener es herramientas como por ejemplo el Outlook, donde en el Outlook pues, evidentemente podemos redactar correos en segundos y podemos realizar resúmenes de conversaciones largas. ¿A quién no le ha pasado que a veces tenemos una seguidilla de hasta 15, 20, 30 correos y ya uno después del correo número 3 ya no se acuerda ni qué se mencionaba ni qué se decía en el primer correo? Entonces es muy difícil recapitular todas esas puntos que se han ido tocando y cómo la idea inicial tal vez quizá fue sufriendo una transformación en el contenido que tenemos, ¿verdad? O en el producto que queremos llegar. Con Copilot, pues evidentemente hacer un resumen de toda la conversación es muy sencillo, es en cuestión de segundos y te detalla todo ese proceso, ¿verdad? Por ejemplo, también nos ayuda en lo que es la parte de sugerencias de respuestas inteligentes, como por ejemplo que nosotros le pidamos que nos proponga una sugerencia de cómo contestar un correo, cómo dar una respuesta adecuada en el tono adecuado a la conversación que se está llevando, ¿verdad? Y también a nivel del Outlook, Copilot nos ayuda en la gestión de la agenda y el seguimiento que nosotros le vamos dando a nuestra agenda como tal, ¿verdad? A nivel de Microsoft Teams, nosotros con Copilot podemos tener resúmenes de reuniones en tiempo real, generándonos automáticamente un resumen de una reunión, incluyendo decisiones tomadas en la reunión, tareas asignadas, próximos pasos, y evidentemente esto al final nos apoya también con el seguimiento inteligente a todo esto que se dio en la reunión, ¿verdad? A proponer tareas, a recordatorios derivados de las conversaciones de chat o reuniones que podamos tener, ¿verdad? Al final, pues otro de los puntos en los cuales es un uso clave que podemos tener es en la preparación y contexto para las reuniones. Muchas veces, pues llegamos a una reunión sin saber o sin entender cuál es el objetivo de la reunión, de dónde se derivó o qué pasó con ella, ¿verdad? O por qué incluso estamos ahí. Y antes de una reunión, Copilot nos puede mostrar a nosotros los puntos claves del tema, los documentos adjuntos que se han trabajado y los correos relacionados que derivaron esa reunión, ¿verdad? Y evidentemente, pues Copilot también nos ayuda con respuestas y preguntas en lenguaje natural, ¿verdad? Es decir, nosotros le podemos decir qué se acordó en la reunión del equipo de comercial del día tal, y ya Copilot entrega una respuesta clara y precisa de todos los acuerdos que se realizaron en el área comercial, en el equipo comercial, ese día que le estábamos indicando. Entonces, si ven, pues evidentemente nos agiliza muchos procesos, ¿verdad? A nivel de OneNote, pues algunos puntos claves que podemos tener es la organización automática de notas y, por ejemplo, también nos puede ayudar con resúmenes inteligentes, y la toma de notas proactiva que podamos ir nosotros teniendo y la generación de contenido, ¿verdad? A partir de una pregunta o una idea, pues Copilot puede ayudarnos a desarrollar explicaciones, definiciones y hasta diagramas conceptuales para esa idea inicial que se tuvo, ¿verdad? Y a nivel de usos con Copilot en Loop, pues evidentemente tenemos espacios de trabajos vivos y colaborativos, síntesis de proyectos o ideas, seguimientos automatizados y facilidad de la co-creación que podamos tener a nivel de el equipo. Es decir, nos va a proponer contenido adicional, nos va a completar ideas o nos va a ajustar el tono y formato colaborativamente con todos los miembros del equipo, ¿verdad? Entonces es muy importante esos aspectos. Aquí vamos a hablar un poquito de algunas prácticas del uso de Copilot 365 que
es importante que vayamos teniendo algunos puntos importantes que tenemos que tener en consideración y que vamos a ir desarrollando con el tiempo, conforme lo vamos a ir teniendo. El primero es un impacto en el negocio y en la tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ahorro de tiempo y de recursos, es decir, automatizamos tareas repetitivas como la redacción, los resúmenes, los análisis, la gestión de correo, lo cual nos va a permitir a nosotros como colaboradores enfocarnos en actividades de mayor valor, ¿verdad? Nos va a disminuir la carga operativa, reduciendo el tiempo promedio en tareas claves como, por ejemplo, reacción de correo hasta un 70% más rápido, podríamos decir fácilmente, la generación de reportes de Excel, de minutos y ya no horas, no hablar de horas y mucho menos de días, ¿verdad? Generando algún reporte en Excel. Y la preparación de presentaciones desde contenido ya existente, ¿verdad? Esto se traduce en una reducción de costos operativos, en una mejora de rendimiento general para todo el equipo de trabajo como tal dentro del ecosistema, ¿verdad? Otro punto importante en este impacto es mejor calidad en toma de decisiones, al brindar resúmenes inteligentes, al tener nosotros insight, al poder nosotros tomar datos y controlar el acceso contextual a la información clave, pues evidentemente los líderes vamos a poder tomar decisiones más rápidas y con mayores y mejor fundamentadas, ¿verdad? Con una fundamentación más rica, más nutrida, ¿verdad? Al final, la mejora la visibilidad de la información crítica que nosotros tenemos en nuestro entorno colaborativo a través de Teams, a través de Outlook, a través de OneNote, ¿verdad? Lo cual evidentemente va a reducirnos el margen de error y la dependencia a esa intuición que a veces nosotros tenemos dentro de la organización, por lo cual tomamos decisiones, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente ya tomamos decisiones más asertivas, mejor fundamentadas, que van a permitirnos pues tener un producto, un proceso más estable en el tiempo, ¿verdad? Y el tercer punto, a nivel del impacto del negocio, es la escalabilidad y la seguridad para TI, ¿verdad? Para tecnologías de información. Como Copilot se apoya en la infraestructura de Microsoft 365, con Azure y Microsoft Grant, pues lo que garantiza es la seguridad, la escalabilidad y que estemos conforme a las políticas de la empresa y de la organización en la que estamos, ¿verdad? Respecta evidentemente a la gobernanza de datos y los permisos existentes que ya tenemos, no tenemos que generarle permisos nuevos a este aplicativo, a Copilot for Business, sino que ya nosotros empezamos a trabajar con los permisos que ya la organización por sí sola tiene definidos, ¿verdad? Es una solución lista para escalar a toda la organización sin requerir instalaciones ni cambios disruptivos en las herramientas ya adoptadas. Es decir, todo nuestro trabajo sigue viéndose igual, nuestro proceso de acoplamiento sigue siendo el mismo y lo único es que ahora tenemos un producto que nos ayuda a nosotros a aumentar nuestra productividad, ¿verdad? Aquí es muy importante que tengamos en consideración algunos puntos en las consideraciones de seguridad y ética. Siempre que entramos en el uso de inteligencia artificial, pues evidentemente tenemos que tener en consideración los aspectos de seguridad y los aspectos de ética con esta inteligencia artificial. Vamos a ver, dentro de estos puntos, el primero que podemos mencionar es que Copilot no entrena con la información, con nuestra información empresarial. Los datos no salen del entorno de Microsoft 365, ¿ok? A nivel de seguridad, respeta los permisos y roles existentes como tal. No muestra la información que el usuario no tiene autorizado a ver, ¿verdad? Y eso es muy importante. Se integra con las soluciones de seguridad y cumplimientos ya establecidas como Microsoft Purview para la gestión de datos, el Defender for Cloud Apps para la protección en tiempo real y el Microsoft Entra ID
para el control de identidades y acceso. Toda esa integración pues ya la trae de manera nativa, de manera natural, por lo cual trabajamos dentro de un ecosistema seguro y confiable. ¿Okay? A nivel de los puntos de ética, entramos en los aspectos del uso responsable de la inteligencia artificial. La IA es una herramienta, no una fuente absoluta de la verdad, lo cual aquí es muy importante que lo tengamos en consideración. Siempre debe haber una revisión y un juicio humano que determine la información, si la información que nos da la IA es adecuada o no, ¿verdad? Es clave promover una cultura ética en su uso, evitando la dependencia ciega hacia las respuestas, el uso indebido de la información generada y el desplazamiento de tareas críticas sin control humano, ¿verdad? La inteligencia artificial al final puede potenciar al ser humano, pero nunca reemplazarlo en su criterio como tal. ¿Okay? Cuando se combina con una estrategia ética y segura, pues evidentemente se convierte en un verdadero motor de transformación empresarial dentro de nuestra organización. Y eso es muy importante, ¿verdad? La inteligencia artificial, pues evidentemente, aplicada de manera ética y segura, pues nos ayuda a hacer un producto mantenible en el tiempo, ¿verdad? Y ya para finalizar, tenemos lo que es las recomendaciones para la adopción y algunos puntos importantes que tenemos que tener en consideración cuando queramos adoptar la inteligencia artificial. Uno de estos puntos es recursos disponibles para implementación. Podemos comenzar con un piloto. Nosotros podríamos también tener una sensibilización y formación. Quizá tal vez los pasos podríamos definirlos de la siguiente manera: comenzar primero con un piloto, iniciar con un grupo reducido de usuarios en distintas áreas, no sé, se me ocurre tal vez finanzas, ventas, operaciones, para validar el impacto real, establecer, muy importante, objetivos claros, qué tareas queremos optimizar, qué métricas vamos a medir, ¿verdad? Evaluar los resultados que nos van a dar en términos de ahorro de tiempos, calidad de entregables y facilidad de uso que podemos tener, y usamos ese piloto como caso de éxito interno para impulsar la adopción más amplia dentro de la organización, ¿verdad? O el siguiente paso podríamos hablar de lo que es la sensibilización y formación, ¿verdad? Es un cambio cultural, ¿verdad? Y es tan importante como la tecnología en sí misma, ¿verdad? Copilot es poderoso, pero requiere que los usuarios lo entiendan y lo integren en su rutina como tal, en su día a día a la hora de hacer sus funciones, ¿verdad? Vamos a realizar sesiones de capacitaciones enfocadas en qué puedo y qué no debo o qué no puedo hacer, ¿verdad? ¿Cómo, cómo podemos interactuar en lenguaje natural con Copilot, ¿verdad? ¿Qué casos de uso reales lo podemos aplicar por roles o por áreas, ¿verdad? Al final todo esto va a promover una mentalidad de aprendizaje continuo y apertura experimental con la herramienta. La forma en la que nosotros podamos dominar GitHub Copilot, en este caso es, pues, con base en la experimentación, en el uso diario, y nadie nace aprendido. Creo que aquí somos una generación que nos hemos venido adaptando constantemente a diversos entornos tecnológicos. Y la forma en la que nosotros, pues evidentemente, hemos ido superando esas barreras es teniendo interacción con la tecnología en sí misma, ¿verdad? Y pasa lo mismo acá con Copilot. Y teniendo interacción con él es que nosotros vamos a ir aprendiendo cómo utilizarlo y vamos a ir aprendiendo cómo sacar el máximo de los provechos, ¿verdad? Y como tercer y último punto, lo que son los recursos disponibles para la implementación. Al final Microsoft nos va a ofrecer laboratorios, documentos de apoyo para TI, negocio
y para usuarios finales, ¿verdad? En donde tenemos, por ejemplo, Microsoft Learn, la documentación oficial de Copilot, entre otros muchos lugares, ¿verdad? Apóyense en nosotros como partners tecnológicos para acelerar ese proceso de entrega de valor, implementación dentro de la organización para que, pues evidentemente no sean procesos muy complejos, ¿verdad? Y también recuerden que tenemos herramientas como Microsoft 365 Admin Center para gestionar los permisos, las licencias y el uso del copiloto a nivel corporativo, ¿verdad? A continuación, vamos a hablar un poquito sobre algunos otros productos importantes, por lo cual le cedo ahora la palabra a mi compañero Javier para que él continúe con los siguientes temas que estamos conversando. Adelante, Javi. Jorge, muchísimas gracias por el pase. La verdad, pues que todo lo que nos has contado el día de hoy, pues es muy importante, ¿verdad? Sobre todo, digamos, el tema de la arquitectura, que muchas cosas, digamos, desde el punto de vista de arquitectura, pues, a ver, no están tan claras, ¿verdad? Digamos, en la documentación que está, digamos, disponible, a veces hay em, muchas dudas de cómo es que realmente funciona, sobre todo con el mito si Copilot saca información de la organización, ¿verdad? Entonces, esto que a muchas personas y a muchas organizaciones pues les hace pensar muy bien cuál sería la mejor forma de adoptar la parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues agradecerte. Y bueno, algo también, digamos, muy importante, contarles a todos nuestros clientes y a todos nuestros asistentes que Microsoft para los planes business, recordemos que hace poco fue liberado Copilot Business, ¿cierto? Entonces, que es prácticamente la misma funcionalidad que tiene Microsoft Copilot para Office 365, ¿verdad? Entonces, siempre, digamos, se maneja mucho también este tema, que si Copilot Business tiene la misma funcionalidad y demás, contarles que sí, que es exactamente la misma inteligencia artificial, no tiene ninguna diferencia. La única diferencia que tiene es que por ser para, digamos, empresas de menos de 300 usuarios o de 300 licencias, su precio es un poco más accesible por ser productos business, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y también contarles que hay una serie de promociones, los que quieran, digamos, tomarle una captura de pantalla a estas promociones, bien puedan, porque creo que estas promociones son muy atractivas para la adopción justamente de inteligencia artificial en la organización, ¿verdad? Entonces, aprovechenlo, son promociones que pueden, digamos, estar en un plan en este momento, podemos hacer, digamos, ese upgrade a estas promociones. Son bundles, en la gran mayoría son bundles. El único que no tiene bundle ahorita es Microsoft 365 Business Basic, no tiene bundle, ¿verdad? Pero los demás sí tienen un bundle, es decir, que tienen un producto asociado que ya viene Microsoft 365, por ejemplo, Business Premium más Copilot Business, ¿verdad? Entonces, es una gran oportunidad. Hay promociones más o menos de un 50%, hay otras que tienen un 25%, pues dependiendo, digamos, también de la necesidad y también de la de lo que quieran adoptar, digamos, a nivel de inteligencia artificial. Hay unos que me parecen bastante interesantes, que son, por ejemplo, todos nuestros clientes que están ahorita en Microsoft 365 Business Premium, pueden agregarle Copilot y también pueden agregarle todo lo que es la parte, digamos, de control de los datos, ¿verdad? De la parte de seguridad de los datos, que es Purview. Entonces, tiene un descuento también sumamente interesante, que es más o menos de un 50%, ¿verdad? Entonces, bueno, se los dejo por acá para que ustedes, digamos, puedan tener ese espacio y ver cómo pueden adoptar, ¿verdad? No hay mínimos de licencia, pueden hacer sus actualizaciones de las licencias actuales desde una licencia, ¿verdad? O bueno, ustedes, digamos, definen ahí la cantidad que ustedes necesiten, ¿verdad? Nuevamente, pues, darle las gracias a todos ustedes.
Si tienen alguna pregunta, algo muy en detalle, con muchísimo gusto, pues aquí les podemos responder. Pueden dejarnos por acá sus comentarios en el chat, que con muchísimo gusto, pues nosotros tomamos acción de eso. Perfecto, gracias Javi, gracias Jorge por la presentación, por el webinar. Recuerden que estamos haciendo webinars recurrentemente, entonces los vamos a seguir invitando para que puedan asistir de diversos temas, no solo de Copilot, también de agentes autónomos, también de cloud, de todos estos temas que seguramente van a ser de interés para sus organizaciones. Para cualquier consulta adicional, ustedes nos pueden escribir al siguiente correo: marketing@crnova.com. Adicionalmente, esta presentación se las vamos a hacer llegar a sus correos y la grabación del webinar también está a la disposición de cada uno de ustedes. Entonces, no siendo más, agradecerles a todos por su participación. Pero mira, hay una Sí. pregunta antes de irnos. Andrés, ¿sabes qué? Sí, Andrés, ¿sabes qué también me interesaría? Yo no sé si los participantes nos pueden también dejar su inquietud, ¿verdad? De cuál otro tema les gustaría tratar, digamos, en este tipo de webinars, de tal forma que nosotros pues también logremos tal vez, digamos, como construir, ¿no? Algún tema, digamos, como de mucha... que sea un tema, digamos, como de mucho interés para nuestros clientes, entonces que con muchísimo gusto nos puedan dejar por allí su inquietud. Claro que Por ahí hay una preguntita, Andrés. sí, mira, se podría implementar pagando individual en una cuenta de la organización. Esa licencia pagada incluye en los smites de Copilot en Versus y en SSMS. Creo que es Copilot vamos a ver, dice, se podría implementar pagando individual en En una Visual cuenta de la Studio. organización. En Visual Studio, sí, creo que es Visual Studio. Esa licencia pagada incluye en los límites de Copilot Va- en Visual va- va- Studio y en... ok, vamos a ver, ahí te dio un poquito, Javier. Yo creo que aquí estamos confundiendo dos cosas. Una cosa es GitHub Copilot y otra cosa es Microsoft Copilot. Ambos son asistentes. Lo que pasa es que GitHub Copilot es un asistente para el desarrollo y Copilot en realidad es un asistente empresarial para la productividad empresarial. Microsoft Copilot pues emerge o convive o coexiste dentro del ecosistema de Microsoft. Entendamos sistema operativo Windows, y herramientas como Word, Excel, PowerPoint, que fueron las que vimos. GitHub Copilot ya es una herramienta asistente para el desarrollo y esta sí es el copiloto que vive en Visual Studio y que funciona con las otras herramientas, pero son dos productos completamente diferentes, digámoslo así. Gracias, Jorge. Okay. Correcto. No No sé sé si hay si hay alguna otra alguna consulta. duda más. Ajá, correcto. Creo que de momento no. Listo. Bueno, perfecto. De Entonces, igual manera nuevamente, se puede comunicar con nosotros, ¿verdad? Como lo mencionaba Andrés, a nivel del correo, marketing@crnova.com, y ahí nos pueden contactar para que ya, pues Andrés nos remita las consultas a nosotros y así nosotros podamos seguir atendiendo cualquier necesidad que se les vaya presentando. Te correcto. comí las palabras, Andrés, creo. Totalmente. Estamos a disposición de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, esperamos ahí sus inquietudes y nuevamente agradecerles por la participación. Gracias a todos y que tengan buen día. Hasta luego.